Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Reyes Venancio y hoy les voy a hablar del tema inteligencia emocional aplicada a la educación. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad para conocer y manejar nuestras propias emociones y sentimientos y reconocerlos tanto en nosotros mismos como en los demás. También es saber gestionar nuestras relaciones interpersonales. Este término ha sido popularizado por Daniel Goleman, psicólogo estadounidense que publicó en 1995 un libro llamado Inteligencia Emocional. Lo interesante de esta capacidad es su relación con el bienestar emocional, la autoestima y el estado de ánimo positivo. La inteligencia cognitiva es la cantidad de conocimientos con las que contamos cada persona y se desarrollan en nuestras estructuras mentales, y la inteligencia emocional es la que tenemos todas las personas para controlar nuestros impulsos. ¿Qué es el coeficiente intelectual? El coeficiente intelectual es la medida que determina la inteligencia de la persona. En 1906 la humanidad se empieza a preocupar por medir la inteligencia y se crea el CI, que quiere decir el coeficiente intelectual. Es un valor que resulta de la realización de un examen estandarizado para medir las habilidades cognitivas y la capacidad intelectual de una persona en relación a su grupo de edad. El cociente intelectual se obtiene mediante la división entre la edad mental de un individuo, que son los resultados que nos ofrece los test de inteligencia, y su edad cronológica multiplicada por 100. El CI promedio de un grupo de edad se ha establecido en 100 puntos y se considera dentro de los parámetros normales todas aquellas puntuaciones que se encuentran entre 90 y 110. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples son las que desarrollamos todos los individuos. Estas inteligencias múltiples fueron desarrolladas por Howard Gardner, que es de Estados Unidos y es un psicólogo, investigador y profesor conocido en el ámbito científico por sus investigaciones en el análisis de las capacidades cognitivas y por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples. Por esta teoría y por sus implicaciones en la mejora global de la educación, existen 9 inteligencias que su finalidad es adaptar a su entorno y sirven para resolver problemas, construir productos sociales, tecnológicos y culturales, y ayuda a mejorar el aprendizaje. Las inteligencias es inteligencia espacial, inteligencia naturalista, inteligencia lógica matemática, inteligencia lingüística, inteligencia musical, inteligencia kinestésico corporal, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. Estilos afectivos de Walter Rizzo. Walter Rizzo hace una clasificación de los 9 estilos afectivos, que es la forma de dar y recibir amor. Los considera como estilos enfermos para dar amor. Estos 9 estilos se pueden acomodar en 4 grupos a los que se entregan el primer grupo son los que se entregan demasiado y demandan, piden o esperan demasiado, que son los hostigantes seductores, dependientes débiles y controladores obsesivos. El segundo grupo son los que entregan demasiado y no demandan, ni piden, ni esperan nada, son los sumisos. El grupo tercero son los que no entregan, ni exigen, ni demandan, ni esperan nada, que son los no soy querible, no soporto sufrir, prevenido, desconfiado, pasivo, agresivo, y el equipo 4 son los que no se entregan y demandan, exigen y esperan demasiado, que es el narcisista egocéntrico. Clasificación de las emociones. Tiene 3 componentes, es fisiológico, cognitivo y conductual. El fisiológico es la primera reacción frente a un estímulo y son involuntarios.
la respiración aumenta, cambios a nivel hormonal, etc. Es componente cognitivo, la información es procesada a nivel consciente e inconsciente, influye en nuestra experiencia subjetiva. Y el componente conductual provoca un cambio en el comportamiento de los gestos de la cara, el movimiento del cuerpo. Clasificación de las emociones. Las emociones básicas, que son las emociones que experimentamos en respuesta a un estímulo. Para Paul Ekman afirma que las emociones básicas son 6, que es tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Todas ellas constituyen procesos de adaptación y en teoría existen en todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la que se haya desarrollado. Las emociones secundarias son un grupo de emociones que siguen los anteriores. Por ejemplo, cuando experimentamos la emoción básica del miedo, después podemos sentir la emoción secundaria, que es amenaza o enfado, dependiendo, claro está, de la situación que estemos viviendo. Las emociones positivas también se conocen como emociones saludables porque afectan positivamente al bienestar del individuo que las sienten, favorecen la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Por ejemplo, la alegría, la satisfacción, la gratitud no provocan una actitud positiva frente a la vida y nos hacen sentir experiencias que nos ayudan a sentirnos bien. Las emociones negativas son tóxicas y suelen provocar el deseo de evitarlas o evadirlas, como es el miedo, la tristeza. Son algunos ejemplos. Las emociones estáticas. En algunos autores también han hecho referencia a las emociones estáticas. Son aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música o la pintura. Así, al escuchar una canción podemos sentirnos muy felices o muy tristes, pero esta sensación sería cualitativamente diferente a la felicidad o a la tristeza que se experimenta. Y por último, las emociones neutras, que son cuando no sentimos ni alegría ni miedo, es neutro, que vendría siendo como que la sorpresa. Evaluación de la inteligencia emocional. El término inteligencia emocional fue acuñado por Salovey y Mayer en 1990 y definido por estos autores como un tipo de inteligencia social que engloba la habilidad para dirigir y controlar nuestras propias emociones y las de los demás. La evaluación emocional recopila y mide información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de la experiencia de un usuario. Instrumentos clásicos de evaluación de inteligencia emocional: cuestionarios, escalas y autoinformes. Medidas de evaluación de inteligencia emocional basadas en observadores externos. Medidas de habilidades de la inteligencia emocional basadas en tareas de ejecución. Recopilan y miden información sobre aspectos cualitativos y cuantitativos de la experiencia de un usuario. Existen distintas técnicas de medición emocional: expresiones faciales, reacción fisiológica, mediación subjetiva de sentimientos a través de cuestiones, entrevistas y autoinformes, enfoque categórico y enfoque dimensional. Evaluación de la empatía. Existen varias escalas para evaluar la empatía, que es la escala de Diamond, la escala de empatía de Hogan, la escala de Mehrabian y Stein, índice de reactividad interpersonal de Davis, cociente empático, test de empatía cognitiva y afectiva, lectura de la mirada. Programas de inteligencia emocional. Estos programas ayudan a profesores a educar las emociones desde las primeras edades para que niños y niñas desarrollen sus capacidades personales y sociales. La inteligencia emocional engloba todas aquellas capacidades que nos permiten resolver problemas relacionados con las emociones y los sentimientos, tanto con los nuestros como con los demás. Para ser felices es más importante saber descifrar lo que nos ocurre. La técnica
El programa instruccional para la evaluación y liberación emocional es una práctica alternativa de sanación al alcance de todos. Cuando el ser humano afronta una situación desde su punto de vista negativa, las emociones afloran y el sistema nervioso sufre un desequilibrio. Esta emoción deja grabado el cambio que recorre desde el cerebro el sistema de órganos que compone nuestro cuerpo. El programa de instrucción emotiva para el crecimiento y autorrealización personal se diseñó para alumnos de 10 años, aunque se puede utilizar con alumnos menores, realizando algunas modificaciones. Su fundamentación está basada en la concepción cognitiva de actitud, donde la inadaptación humana está causada por factores cognitivos, afectivos y connotativos. De esta forma, el sujeto presentará problemas de inadaptación debido a su modo inadecuado de interpretar la realidad, la forma de canalizar sus emociones, creando desajustes afectivos, y por último, la inadaptación vendrá determinada por los hábitos de actuación aprendidos debido a los antecedentes y consecuentes de la conducta realizada. Teniendo en cuenta que esta fundamentación teórica, el programa se plantea 5 objetivos generales que se intentan conseguir a través de 6 unidades de trabajo, que es la autorrealización, aprendiendo a autorrealizarse. Programa de educación social afectivo. El programa de desarrollo social afectivo representan una alternativa de intervención viable para contribuir a la solución de problemas de conducta social que presentan ciertos alumnos de educación primaria. Son una manera sistemática de abordar el desarrollo de los niños desde las perspectivas de la psicología genética, constructivista, histórico, cultural. Implica una manera profesional de utilizar el juego como una herramienta seria para la adquisición de habilidades sociales y afectivas que coadyuven al proceso de educación. La estructura general de los programas de desarrollo contenidos aquí implica una organización en cascada y que va de lo general a lo particular. Abarca toda la etapa de educación primaria, pero se divide en 3 niveles de complejidad para hacer más específica la intervención por subgrupos. Su contenido se centra en el desarrollo socioafectivo y se han seleccionado 5 grandes habilidades para trabajarse por separado. Programa siendo inteligentes con las emociones. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que permiten al individuo conocer y regular sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, y también conocer y empatizar con los demás. El programa CICLE tiene como objetivo principal el enseñar a los alumnos habilidades emocionales que les permitan enfrentarse a las dificultades de la vida diaria que se dan en el ámbito escolar. Existe un manual que contiene los fundamentos teóricos, los aspectos evaluativos y didácticos que se aplican en el programa CICLE. Programa de aprendizaje no estructurado. Los programas de aprendizaje estructurado en lugares de trabajo, como su nombre lo dice, implica el entrenamiento de aprendices en los lugares de trabajo y aprendizaje estructurado con un proveedor de educación formal. Este tipo de programa se concentra usualmente en la formación para oficios y competencias ocupacionales intermedias no rutinarias. Los programas de aprendizaje estructurado pueden ser parte de la educación secundaria formal, pueden ser una alternativa a la misma, o pueden ser programas postsecundarios. Por ejemplo, el sistema de aprendizaje estructurado es parte de la educación secundaria, mientras que en Turquía los jóvenes entre 14 y 18 años pueden elegir este tipo de programas. Programa de educación emocional. Es un programa para ayudar a los profesores a educar las emociones de las primeras edades para que niños y niñas desarrollen sus capacidades personales y sociales. La educación emocional busca el crecimiento integral de la persona para conseguir un mayor bienestar en la vida. Este programa pretende ser una ayuda para aquellos educadores que quieran ayudar a sus alumnos a ser personas emocionalmente sanas, personas que tengan una actitud positiva ante la vida y que sepan expresar y controlar sus sentimientos. Y bien, hasta aquí sería el tema
inteligencia emocional aplicada a la educación. Espero que me haya entendido y gracias por su atención.